A mí me aparece 58 también. 58 Hay gente también. que me dice que está en sala de espera, Mariano. Ah, claro. A ver. Si podemos Sí. ver la sala de espera. Así lo haces entrar. Sí, claro. Si me la querés pasar a mí, Mariano, me encargo, ¿eh? Sí. Así comenzamos. Puedes acá hacer está. co-host. Mariano, puedes hacer co-host a varios. Es que cuando hice eso se colgó la máquina, entonces voy a darle ingreso uno por uno. Ok. Porque le di ingreso a todos y tuve que prender y apagar la máquina. Ahora que podés devengar en ganancias, podés comprarte una compu nueva. Es que esta es una Mac, sale como un auto más o menos. Ah, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 71. Buenas noches. Buenas noches. Mariano, si querés, arrancá, ¿eh? Sí. Bueno, yo soy Mariano Echenique, soy director del Instituto Forjar desde mitad del 2020. El Instituto Forjar nació, en el medio de la pandemia, como se imaginarán, que empezó en el planeta, como todo el mundo lo sabe, en marzo, acá puntualmente en la Argentina a partir del 19 de marzo. Nosotros el Instituto lo creamos el 13 de julio y en agosto hicimos la primera actividad, que fue una presentación vinculada con la cultura en la pandemia, junto con Alejandra Darín, Pablo Echarri y otros artistas, músicos. Y luego, fuimos presentando las otras áreas del instituto, donde tuvo lugar debates vinculados con el área política sindical, con el área de mujeres, género y diversidad, con el área de educación, en fin, con todas las áreas que conforman el instituto. Cerramos el año con un panel sobre economía y desigualdad. Y la idea un poco en este 2020 fue fundamentalmente buscar, en el medio de la incertidumbre, que significa la continuación de la pandemia, buscar la presentación de distintos libros como excusa un poco para, excusa en el buen sentido, ¿no? Sin que ningún autor se sienta ofendido, pero como eje de motivación para discutir temas nacionales y regionales que nos parecen importantes. Así que, en ese sentido, el ciclo que pensamos para el 2021 es el ciclo de 10 libros, 10 ideas. Y bueno, vamos a estar a lo largo del año presentando estos 10 libros con la participación de panelistas que están acompañando el proyecto nacional y popular. Y en ese sentido, es una gran satisfacción tener un verdadero panel de lujo para este inicio del ciclo 2021. No los voy a presentar a todos porque mi idea es presentarlos de a uno, pero vamos a arrancar con el autor del libro, con Ricardo Romero en primer lugar. Ricardo es politólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es vicerrector de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, y además ha escrito en el diario Tiempo Argentino, es autor de otros libros. Ya hace 20 años publicó la historia del movimiento estudiantil argentino en el siglo XX, fue director nacional de políticas antidiscriminatorias en el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En fin, es un amigo y aparte con un largo recorrido siempre del lado de la justicia. Así que arrancamos entonces con Ricardo, autor de El Brasil de Bolsonaro, que tiene el prólogo de Tilio Borón. Bueno, gracias a todos. La verdad que es un honor estar acá presente con la invitación que me hicieron tanto Gustavo López, que lo conozco hace muchos años, siempre en la militancia progresista de la Ciudad de Buenos Aires, con nuestras distintas identidades políticas, pero siempre con una misma orientación de buscar igualdad y libertad para la ciudadanía, la gente, la humanidad, mejores condiciones de vida.
y a vos, Mariano, que en el movimiento estudiantil hemos estado siempre reivindicando una universidad pública, gratuita, abierta, diversa, ¿no? Y con los compañeros que me acompañan, a Graciela, a Dao y... ¡Ay, mi cabeza! Y Sigal y Eduardo. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido algunas construcciones también en distintas situaciones. La verdad que es un honor que estén acá presentes y me acompañen en esto que ustedes lamentablemente ahora tienen La Galera, va a ser un libro que va a salir dentro de muy pocos días, que básicamente tenía mis dudas de si iba a estar bueno o no, porque a veces no me gustaba esto de hacer una compilación meramente de artículos, y en su momento había articulado lo que fue el Brasil de Dilma, que salió más o menos hace 8 años atrás, una cosa así, que fue también una cobertura sistemática de Brasil, que hacía Miradas al Sur, un semanario que después del 2015 tuvo una pequeña edición más que había tomado un cambio de dirección, pero ya después dejó de salir, y ahí yo seguí escribiendo en Tiempo Argentino. Tanto había venido haciendo editoriales políticas en el diario Tiempo Argentino anterior, y con la cooperativa, cuando los compañeros se habían quedado en una situación de saqueo de ese diario, seguí escribiendo con ellos, colaborando en la sección Mundo, y hice una secuencia posterior donde compilé todo ese seguimiento a lo largo de casi 5 años de trabajo, ¿no? Secuencialmente, 1 o 2 notas por semana, escribo yo un tiempo y voy haciendo el análisis de cómo va haciendo la realidad. Y la verdad que una diferencia que yo notaba es que con el Brasil de Dilma yo había logrado armar secciones donde mostraba la política internacional de Dilma, la política social de Dilma, la política económica de Dilma Rousseff, y así más o menos es un libro que tiene una dinámica que se puede comprender y entender usadamente por secciones. Y yo no quería hacer una mera compilación de artículos secuenciales, pero cuando empecé a ponerlos en orden, lo que noté fueron 3 grandes etapas, ¿no? de la política brasileña. La primera fue algo que inicia el libro, que a mí me sorprendió mucho cuando yo cubrí la elección de Dilma Rousseff. Perdón, Ricardo. Por favor, cierren todos los micrófonos los que no están hablando porque entra un ruido bárbaro. Gracias. Discúlpame, Ricardo. Sí, gracias. Cubro la elección... Si no, perdón, Ricardo. Mariano los puede silenciar a todos, ¿eh? Así lo escuchamos bien a Ricardo. Ahí. Bueno, la cuestión, les decía, era que en la elección de Dilma Rousseff en el 2016, cuando estoy ahí en San Pablo, la foto que me queda a mí es Dilma Rousseff festejando, diciendo va a ser nuestro próximo presidente Lula da Silva como nuevo relevo de él, y atrás estaban Cunha y estaba Temer, con una cara muy enojada, para decirlo así. Y por detrás le pregunté a Félix Sánchez, un politólogo que era asesor de Dilma, cómo lo sentí. Perdón. Ricardo está silenciado. Ahí me escuchan. Te decía, la foto que le sacan a Dilma Rousseff, le saco en el 2016, salen en Miradas al Sur, atrás están Cunha y están Temer, muy enojados, en cierta medida, y lo que me dice un asesor es ya están planificando el golpe. No soportaban el proceso que vivía Brasil en un cambio muy sustancial, porque con el descubrimiento del presal, que es una situación para analizar para Brasil en su estructura económica, Brasil deja de ser un país con petróleo para ser un país petrolero. La producción que tiene el presal
que le implica toda una geoestrategia internacional, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de tener submarinos nucleares y otras cosas, implicaba también un gran negocio que tiene que ver con el petróleo en ese momento. Y ahí estaba todo el establishment político de Brasil viendo cómo se repartía esa nueva renta que se estaba dando en ese momento. Y lo que se planteaba era, se va a avanzar hacia el golpe. Y ahí lo que veo yo, lo que se puede ver en el libro, ustedes tuvieron una galera que tiene algunos errores y se está todavía en corrección, pero la primera parte se fue viendo par y paso cómo se fue planificando ese golpe de Estado. ¿Y por qué golpe de Estado? Porque saltaron todos los mecanismos institucionales que se preveían en un sistema republicano, representativo y presidencial. Porque es verdad que quizás un parlamento, en cierta medida, puede sacarle el apoyo a un presidente, pero en un presidencialismo, como se ve ahí, la forma en sacar un presidente es un juicio político que tiene que tener una causalidad. El mecanismo o la acusación que le hacen a Dilma Rousseff es un sistema de pedaleada. Básicamente, Dilma Rousseff lo que hizo es pagar algunos adelantos sociales, algunas cuotas sociales del Bolsa Familia, con un crédito que le pide a la banca pública misma para pagar eso, siguiendo, y acá es una crítica al PT, siguiendo esta normativa de equilibrio fiscal anual, porque había que tener las cuentas siempre equilibradas. Y eso lo hacían todos los gobernadores, intendentes y funcionarios públicos, que básicamente es cubrir un déficit financiero en ese momento con un crédito que después el presupuesto del año siguiente lo iba a compensar. Esa pedaleada fiscal la acusan como algo de delito y siguen y siguen y siguen, y es lo que uno pensaba que no iba a caer, que era muy difícil, pero llevaron adelante todos los procedimientos y provoca esa destitución por incluso un vicepresidente que avanza en el gobierno y tenía más acusaciones de corrupción que la propia Dilma Rousseff, ¿no? Es más, por las mismas acusaciones que tenía Dilma Rousseff en otros casos, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, jamás el Parlamento pensó o dio validez al inicio de un impeachment. Sin embargo, Dilma Rousseff cae con ese mecanismo porque el establishment político brasileño lo había decidido así. Específicamente hay una definición que está en uno de los artículos: Brasil no se gobierna sin el PMDB, que es el centro político en ese momento de la estructura de poder brasileño, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido que tiene un gran peso institucional, territorial y político, que generalmente fue aliado del PSDB, el partido del Fernando Henrique Cardoso, cuando fue presidente los 8 años, y estuvo participando en la coalición en Lula, y fue aliado con el vicepresidente en el gobierno de Dilma. Ese partido es el que también, y es algo otro planteo crítico también, porque creo que el Partido de Trabajadores no logró contener, sostener los mecanismos de corrupción que tenía el Estado brasileño en ese momento. No logró, y esto es alguno de los marcos también, porque ya empezó con algo muy complejo que fue la salida en su momento de José Dirceu, pues se lo acusaba por la mensualidad y los mecanismos de contención que a veces tiene el Parlamento brasileño en los votos que se da en ese proceso. Un Parlamento bastante corrupto, bastante sinuoso en la forma que vota generalmente, y lamentablemente, esto es una situación, ojo también que el PT, y también es una confusión en la política, no era un gobierno del PT, era un gobierno en coalición del PT. El PT tenía una articulación donde tuvo que hacer marcos de alianza para esa gobernabilidad, y no tuvo, en el momento de cambio de relaciones de fuerza política, el MDB avanzó sobre el poder, sobre el gobierno, y esto provocó el desplazamiento de Dilma Rousseff. Ahí avanzó la derecha totalmente, quedando el vicepresidente. Este llevó adelante una agenda que, por un lado, propició e impulsó las reformas o las contrarreformas neoliberales profundas en Brasil. Esto también es una situación que fue desgastando al establishment brasileño, que
avanzó en procesos de privatizaciones, avanzó en procesos de recortes de gasto público e incluso de congelamiento estatal. Por ejemplo, hicieron sacar una ley que por 20 años no pueden aumentar los ingresos fiscales o los presupuestos públicos en determinadas áreas como salud, educación y otras, y a la vez propiciaron reformas muy profundas que llevan a relaciones laborales cuasi esclavizantes. Sinceramente, en las relaciones de retraso lo llevan al siglo XIX prácticamente, en jornadas laborales de 12 horas, mecanismos de imposibilidad casi de discusión de salarios mínimos, etc. Ese avance de la derecha también provocó un desgaste de la posibilidad de ellos sostenerse en la gobernabilidad, y a la vez inician todo un procedimiento, y esto es la segunda parte del libro, y que hace esta figura del huevo de la serpiente, porque el establishment político generó este lawfare, como se dice ahora, en el cual también empiezan a generar todo un procedimiento que sobrepasa todos los marcos tradicionales, convencionales, institucionales y legales que estaba acostumbrado la política brasileña. No solo en la legislación nacional, sino también en la internacional, hasta hacer que Brasil ni siquiera respete la posibilidad de la presentación de Ignacio Lula da Silva, aún con recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en acuerdos que mismo Brasil estaba comprometido a respetar. ¿A qué refiero? Que es claro, manifiesto, que el Poder Judicial brasileño también participa en este proceso de evitar el regreso del Partido de los Trabajadores, especialmente en la realidad de Ignacio Lula da Silva, que es el principal referente de la política brasileña, pero a la vez en ese procedimiento entra en un desgaste político que va desestructurando a todo el esquema de fuerzas políticas, de partidos políticos que tenía Brasil en ese momento. Y en ese marco, como se acusaba del problema de corrupción o planteo de corrupción, todos hoy se caen como castillos de naipes las acusaciones que tenía Ignacio Lula da Silva. Entre ellas, por ejemplo, decían que había recibido de propina un departamento de $100.000, digamos, algo que sinceramente, primero que es poco risueño desde un presidente de la nación, pero a la vez no hay un diálogo que tiene con Sergio Moro que le dice, ¿usted lo compró? No. ¿Usted lo tuvo, lo quiso vender? No. Y él insistentemente dice, ¿cómo voy a hacer algo que no hice? Ah, no, pero tengo la sospecha, dice él. Por eso condeno. Entonces, llevaban a esa firme decisión, y esto fue una decisión del establishment, y sigue siendo una decisión compleja para el establishment, no querer el regreso de Ignacio Lula da Silva. Pero gran problema, no tuvieron reemplazo para Lula da Silva. Y ahí es cuando surge un cabo bohemio, como se le decía a Hitler, o un remedio de eso, un remedo, ¿no? Este personaje de Bolsonaro, que fue expulsado de las Fuerzas Armadas y tuvo un momento de irrupción en la escena política, porque era algo bastante como uno más dentro del Parlamento brasileño, pero estaba ahí siempre polulando en las bancadas brasileñas, que cuando jura por el torturador de Dilma Rousseff y con eso vota a favor de la destitución, entra en escena y se empieza a constituir como una figura que primero empieza a abroquelar una derecha recalcitrante, pero cada vez más se instala como una figura que polariza por derecha todo un esquema también que había generado una situación de articulación o de una expresión que había sido un proyecto progresista de centro-izquierda a izquierda. Y la centro-derecha se queda sin una posibilidad de generar un relevo, un cambio, una propuesta por todas sus alternativas, del riñón de los dos partidos más tradicionales, el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de la Socialdemocrática Brasileña, Alckmin o no me acuerdo el candidato en este momento que había sido del MDB, ninguno superaba los 5% y quedaron ahí en el pelotón, y cada vez más Mireles, creo que era el candidato, el que se instalaba como fuerza política o con más proyección, fue Bolsonaro, hasta que en algún momento el esquema del establishment se colocó con Bolsonaro, intentando en algún momento
hacer una salida con Ciro Gómez o con otra candidatura, pero no lograron formar una candidatura propia. Y en ese marco, también acá yo creo, perdón que sea crítico porque me siento del Partido de los Trabajadores y desde ahí también critico, creo que, y esto también con el diario Domingo, una de las preguntas que yo hacía como periodista constantemente era, ¿cuál es el plan B? Porque todo se veía venir que iban a hacer lo imposible para que no sea Lula. Entonces, obviamente que por detrás estaba el plan B, era Fernando Haddad. El problema fue que creo quizás, esto es contrafáctico, se demoró demasiado. O quizás, no sé, no se tuvo, acá en Argentina, Cristina Fernández tuvo la habilidad de hacer casi una sorpresa. La verdad que nadie el viernes a la noche imaginaba que iba a hacer este cambio de enroque y bajar su candidatura a ser vicepresidenta y dejar a Alberto Fernández como candidato. De hecho, cuando la mayoría de los candidatos van a ver a la embajada de Estados Unidos, Alberto Fernández me vino a ver a mí el Pellegrini. Eso tuve como es un privilegio, ¿no? Porque y a vos también, Mariano, lo recibimos en el Pellegrini como primer acto público como candidato a presidente, pero lo cierto es que esto no sucedió en Brasil, quedó muy a 15 días de la elección presidencial, la fórmula de Fernando Haddad y mi amiga Manuela Dávila de Porto Alegre como candidata del Partido Comunista de Brasil, y esto provocó realmente la imposibilidad quizás de disputar, de lograr por ahí ganar un balotaje. Esto es contrafáctico, pero lo cierto es que tanto por una situación de proscripción que logra la derecha, pero a la vez por una incapacidad de tener una candidatura propia, termina siendo presidente esta cosa que hoy está gobernando Brasil. Y ahí ya es la tercera parte, que es la cobertura del gobierno mismo de Bolsonaro, un gobierno que en cierta medida el establishment lo sigue sosteniendo, tiene mucho poder fáctico cruzado. Tiene el poder fáctico, por un lado, de los capitales financieros que le manejan el área económica, con Guedes, y por el otro lado, tiene a las áreas sociales, con su ministra de Familia y otros personajes que venían del área de la Iglesia Universal, y la centralidad del poder fáctico que yo creo que hoy está en el gobierno de Brasil, que son las Fuerzas Armadas. El partido político de Bolsonaro, en cierta medida, que le dio la gobernabilidad en sí, son las Fuerzas Armadas, 6.000 cuadros políticos gobernando el Estado brasileño, y que hoy está en un dilema también, porque en cierta medida están en una situación que dejaron hacer el avance o esta situación sobre su política sobre el COVID, y no están pudiendo controlar un sistema de pandemia y no tienen bien claro cómo va a ser un proceso de relevo, y las Fuerzas Armadas o el establishment no tiene capacidad de pensar una transición diferente, pero también, por el otro lado, el espectro de oposición tiene una figura que vuelve a estar en el escenario político, que es el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene una brillantez, porque sabe que él solo y el PT solo, que está en un desgaste muy fuerte, también se puede analizar, no pueden gobernar Brasil. Y hoy está buscando un cruce de unidad nacional que me parece interesante, de alianzas de unidad nacional con el centro, lo interpela a Fernando Henrique, para ver una salida, porque a veces es muy fácil, a veces el trotskismo tiene esta definición rápida de decir, fuera Bolsonaro, hagamos ya asambleas o hagamos el impeachment o lo que sea, pero sin embargo, lo cierto es que a veces un impeachment, la pregunta es, ¿quién se queda en el gobierno? Y acá yo creo que está muy difícil la pregunta, ¿qué pasaría con una renuncia o un desplazamiento de Bolsonaro? Y ahí hoy todavía está dirimida una gran polaridad muy fuerte, donde Brasil tiene un rumbo incierto en términos políticos. Y así, por ahora, por ahí no es lo que se está viendo. Es más, el libro, sigo sumando artículos porque
en algún momento el libro se va a publicar y Bolsonaro no va a estar más en el gobierno, capaz. Espero por los brasileños, pero no sé si me va a dar éxito editorial porque va a ser un libro ya que no va a hablar de alguien que está en el gobierno. Pero, y les comento una anécdota y con esto cierro. La publicación de la tapa que circuló hizo que la embajada brasileña le pida a la editorial que saque la foto de Bolsonaro por derechos de la imagen de él, y vamos a tener que modificarla, y vamos a ver, quizás lo que haga le pida a mi hijo Lautaro. El otro día en una nota que hice sobre argucias libertarias, hice una caricatura de Milei, ahora capaz que se las mando, pero capaz que le pida a mi hijo que haga una caricatura de Bolsonaro y eso vaya en el libro, pero lo cierto es que gracias a esta actividad previa me salvó de una demanda judicial en esta cosa que se llama lawfare. Así que gracias y espero que comentarios y planteos críticos también que me van a venir bien. Bueno, gracias Ricardo, la verdad que súper interesante el recorrido que hiciste sobre tu libro y sobre las coyunturas que pasaron mientras vos ibas escribiendo el libro, ¿no? Porque es todo dinámico y uno no escribe sobre lo que pasó hace 100 años, sino sobre sucesos que se van dando día a día en la dinámica política y en la acumulación de fuerza de los distintos sectores, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Eduardo Sigal, que fue subsecretario de Integración y Mercosur en la Cancillería Argentina, fue delegado alterno también por Argentina en Mercosur, tiene una larga trayectoria de militancia política y social, y bueno, es el referente del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, y bueno, está entre los principales cuadros políticos que uno podía convocar que podíamos convocar para la presentación de un libro de las características que tiene el Brasil de Bolsonaro de Ricardo. Así que está en uso de la palabra, diríamos, Eduardo Sigal. Bueno, gracias Mariano, gracias a todos, gracias por la invitación al Instituto Forcar, a Gustavo, a Daniel, con los que nos vemos con mucha frecuencia últimamente. Lo primero que quiero decirles, comentarles, es que Ricardo, sacate los prejuicios. Esa duda que planteaste al principio en cuanto a la compilación de artículos y demás, a mí me resultó muy ágil, muy interesante, una especie de ayuda a memoria que me ubicó, me hizo recordar en tiempo y en espacio los últimos 5 años, en todo caso del proceso de Brasil, y realmente le recomiendo a todos cuando tengamos el libro que lo puedan leer, porque es muy didáctico, muy fácil de leer, muy rápido, y te ubica muy bien en cada acción y las consecuencias que han ido pasando en 5 años de la historia de Brasil, desde el proceso armado artificiosamente para destituir a Dilma hasta la desgracia que están viviendo brasileños hoy, en mi opinión, con Bolsonaro. Por lo tanto, me parece un buen libro, me gustó, recomendable, y no me voy en adulaciones, porque en general trato de tener una visión crítica de las cosas, pero me gusta. Creo que, a ver, como cuestiones, quisiera tomar algunas cuestiones desde el punto de vista, por lo menos de mi enfoque de la política. Creo que vivimos uno de los casos de lawfare más actuados en Brasil. Incluso una articulación entre denuncias, desenmascaramiento de acciones de empresas, con un accionar muy perfeccionado de medios de comunicación y justicia que permiten, en definitiva, conformar
ese escenario donde aparece un acusador, no importa si tiene fundamentos o no tiene fundamentos. Es muy, muy interesante en algún momento cuando Lula dice: yo ya demostré mi inocencia, falta que ustedes demuestren la certeza de la, digamos. Y creo que esta básicamente, muy claramente, la maniobra, digamos, ¿no? Entonces tenemos un acusador, tenemos un transmisor, permanente, que en esto muy fuertemente los medios de comunicación, un poder judicial que le sirve a esa acusación, a esos medios que transmiten, digamos, la acusación, y se complementa todo esto con un fuertísimo accionar en redes sociales que terminan naturalizando las cosas como si fuesen realidad sin demostración de Brasil. Vale la pena mirarlo en estas particularidades. Podríamos mirarlo con mucha fuerza lo que han hecho acá en la Argentina, básicamente con Cristina, pero me parece que con Cristina no pudieron completar en forma absoluta el planteo. Empecé en Brasil con Dilma, pasando por Temer y llegando a Bolsonaro. Es como que hicieron un recorrido bastante complejo. Creo que todo esto lo que llevaba básicamente, se sabía que el Brasil de la alianza hegemonizada por el PT, está buena la aclaración que hizo Ricardo, no era un gobierno del PT, es una alianza. En realidad, como toda alianza y acuerdos, es heterogéneo, hay intereses, y es muy importante en esas situaciones los liderazgos, los ordenamientos, la capacidad de diálogo y los ejes que permitan armonizar la diversidad. A mí me parece que en el proceso y la destitución de Dilma apuntaba básicamente a impedir no solo que se complete el ciclo del PC, sino la posibilidad de que vuelva Lula a darle una continuidad a las transformaciones en Brasil. En este sentido, todos sabemos, y algún malintencionado puede escuchar y debe y pensar que uno quiere gobernar a perpetuidad. La verdad, nosotros queremos, en función de favorecer a los sectores populares, a los sectores humildes de la Argentina, a los creativos de la producción y de la intelectualidad, nosotros necesitamos periodos largos. Necesitamos periodos largos. Las transformaciones que uno imaginó en otras épocas, de carácter revolucionario, de la noche a la mañana, nunca se dan de la noche a la mañana. Se dan en procesos históricos complejos, con contradicciones, con tiempos largos, con avances, con retrocesos, con enlentecimientos. Cosas ocurren. Y en mi opinión, y esta es una de las reflexiones por lo menos políticas que quiero dejar, principalmente más allá del momento de pandemia y las dificultades que estamos viviendo en un año, desde hace un año, los procesos de transformación no se pueden hacer solo desde el gobierno. No se puede hacer si no existe el gobierno, pero no se puede hacer solo desde el gobierno. Necesitamos, en mi opinión, organización y protagonismo popular como motor permanente para empujar los procesos. Me parece que esa, por lo menos, es la experiencia que se ha demostrado en la historia argentina. La cosa avanza si el pueblo está. Si todo queda sujeto a la voluntad de la superestructura política, económica, los procesos son muchas veces frustrantes. Yo creo que Brasil arranca, el PT en particular, con mucha fuerza en los 80 y 90 del siglo pasado, una expresión de rebeldía, de renovación de la política, de la transformación, del cambio. Llega el gobierno,
produce un conjunto de transformaciones muy importantes y en mi opinión se va desgranando poco a poco esa voluntad de participación activa y de interacción entre pueblo y gobierno, entre organización y protagonismo popular, quienes gobiernan. Eso lleva muchas veces a la autosatisfacción, lleva muchas veces a la burocratización de distintas áreas de gobierno y a generar mejores condiciones para que nos ataque la derecha. No estoy justificando absolutamente nada, estoy planteando que nosotros tenemos que estar muy alerta, muy siempre tratando de resolver los problemas cuando estamos en el gobierno, pero con un oído y los ojos puestos en la voluntad y en las demandas que vengan de los sectores. Me parece que estos son temas fundamentales y me da la impresión de que en Brasil se fue produciendo una situación de desgaste, de cierto divorcio, y lo tomo Brasil porque es lo que toma el libro. Podría tomar otras experiencias latinoamericanas que uno, por lo menos que tenga una visión parecida, aunque también se han encontrado mecanismos rápidos de reconstrucción de esa voluntad popular, como ocurrió recientemente con Bolivia. Bueno, yo creo que en el ataque a Dilma, en la sucesión, el caminito constitucional de Temer, ellos pensaron, me refiero a los grupos de poder, que podían manejar a su antojo ese proceso político. La posibilidad de Lula retomando conducción política de este proceso, yo creo que los atemorizó mucho y empezaron a que mientras no sea Lula, mientras no sea alguien del PT, mientras la fórmula del PT no tenga posibilidad de ganar, apostaron a cualquiera. Apostaron a cualquiera. Bolsonaro es una expresión de lo más retrógrado, autoritario, que uno pueda imaginar de la política brasileña. No sé si están todos los grupos de poder contentos con esto. Este es un tema que yo converso mucho con nuestros funcionarios, porque nosotros también tenemos que saber observar las contradicciones que Bolsonaro está generando hacia el interior de los factores de poder de Brasil. Basta con mirar la FIESP y la Federación de la Industria de San Pablo, la Confederación de la Industria de Brasil, para ver el descontento, la bronca que ahí se está acumulando con algunas de las políticas que se están desarrollando en Brasil. Y hay que mirarlo. No digo, hay que tenerlo en cuenta porque el autoritarismo también se resquebraja. El autoritarismo que fracasa con la gripiña, como había definido, se resquebraja, y me parece que hay que saber construir, como nos supo orientar Cristina en la Argentina, una coalición con la suficiente potencia como para ganar las próximas elecciones y abrir paso a un proceso de transformaciones que seguramente debe estar sujeto a contradicciones, y las contradicciones se pueden ir resolviendo, vuelvo a insistir, con protagonismo, con organización, con movilización popular. Me parece que uno no trata de construir los procesos ideales de laboratorio, sino las condiciones para el despliegue de las fuerzas sociales y políticas que nos permitan avanzar en la transformación en función del bienestar social popular y de los desafíos que tiene esta época, también en ser capaces de construir, no solo mirando fronteras hacia adentro, sino mirando en función de intereses comunes, regionales, capaz de poder defendernos e insertarnos en las demandas y en los condicionantes que trae un proceso tan complejo de globalización como el que estamos viviendo, y donde ya los estados nacionales solo no son suficientes para pensar en términos de inclusión, desarrollo, democracia. Quiero ir terminando
planteando de que creo que mirar a Brasil también es generar condiciones para curarnos en salud. Han intentado mucho en la Argentina para imitar, no lo han logrado. Nosotros necesitamos en la Argentina mantener la coalición de gobierno, más allá de las contradicciones que algunos se encargan de marcar como si fuesen una novedad. Necesitamos reafirmar el liderazgo, en mi opinión, de Cristina Fernández, esa coalición, ya que ocupe formalmente un lugar de vicepresidenta, y tratar de mantener esa armonía, ese diálogo, esa búsqueda de entendimiento entre presidente y vicepresidente que nos permita transitar un proceso político con contradicciones, pero dinámico. Y si en algún momento se generan mejores condiciones para la participación popular, me parece que este proceso se va a acelerar en cuanto al sentido transformador que, en mi opinión, tuvo más acentuadamente en el periodo 2003-2015, en el caso argentino. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo, por el libro. Seguramente nos va a ayudar a seguir pensando mucho en Brasil, en el proceso latinoamericano en su conjunto. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo. La verdad, muy interesante tu aporte, porque te metiste con dos temas que son, me parece, relevantes. Uno es la cuestión de el lawfare en otros países, además de en Brasil, la experiencia nuestra en Argentina. Me acuerdo ese mediodía en Comodoro Pi, bajo una lluvia torrencial, esperando la palabra de Cristina, que era citada a declarar, y donde la sensación colectiva era que iban por ella, y que cuando digo iban por ella, lo que todos sentíamos era que existía el riesgo concreto de que la detengan. También está el proceso de Ecuador, ¿no? con Rafael Correa. Y la segunda cuestión que vos introdujiste recién es la relativa a la cuestión electoral y a cómo forman los bloques de poder dentro de las coaliciones en Brasil. Y ahí me parece interesante comparar las elecciones que consagran a Bolsonaro con la segunda vuelta de Lula alrededor del 2010. Y uno ve que hubo mucha gente que votó al Partido Socialdemócrata brasileño a la segunda vuelta contra Lula en el 2010, que cerca de 10 años después estaba votando a Bolsonaro. Entonces uno se pregunta cómo gente puede estar en disponibilidad para votar, que le venga bien votar a la socialdemocracia o votar a la ultraderecha. Y bueno, de qué forma, no por pasar el chivo, pero lo tengo acá, yo me meto en este libro, que es de la Concordancia Cambiemos, que saqué en el 2019, me meto en un capítulo con ese tema, ¿no? De qué manera existe como un voto flotante, en el caso de Brasil, anti-PT, antilaborista, antisindical, anti-izquierda, que vota una cosa u otra, pero en función de derrotar una opción más de que construir otra, ¿no? Entonces, de esa manera también explicar un poco cómo puede haber sido la diferencia amplia que sacó Bolsonaro hace poco. Pero bueno, son cuestiones que se me fueron disparando a medida que te iba escuchando y que no podía callármelas, así que las quería aportar ahí al debate. Le toca ahora la palabra a un amigo, yo lo conocí en el 2019, a Dao Villaverde. Todos en la política de Río Grande do Sul le dicen Villa, le decimos Villa. Villa es ingeniero, ha sido secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo de Río Grande do Sul, ha sido secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de Brasil, durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, por supuesto,
y es ingeniero y es periodista, escribe habitualmente columnas de opinión, así como lo hace Ricardo en Tiempo Argentino, él lo hace también en la prensa local en en Porto Alegre, ciudad de la cual fue candidato alcalde. Así que le damos la palabra a Adao Villaverde. ¿Están me oyendo bien? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches a todos. A mí es un honor, una honra, una satisfacción enorme la invitación, Enrique, Mariano, y quiero desde ya saudar la iniciativa de Romero, a quien también ya lo oí hablar mucho y de su historia y su trayectoria en el periodismo también en Buenos Aires, en la Argentina. Saludar a Gustavo López y Eduardo Sigal también por su charla ahora. Saludar también a Graciana, Estefania y bueno, y todos ustedes y hacer un par de consideraciones, Ricardo, acerca de lo que leí en el libro y anticipo a usted que sus artículos y la idea del libro y la situación que usted aporta acerca del Brasil son estudios muy importantes, muy actual, muy del momento, así, y muy contemporáneo, y usted, por conocimiento, por supuesto, de Brasil, de la situación política de Brasil, ¿no? Consigue retratar un poco algo que en Brasil, en este século que estamos a vivir, en el siglo XXI, ocurrió muy rápido. Ustedes imaginan que la primera década del siglo XXI, el final del siglo pasado, el inicio del siglo XXI, tuvimos una larga experiencia de desarrollo del país con sus alcances y con sus límites, de la experiencia de los gobiernos de Lula y Dilma, sobre todo Lula, pero tuvimos esto golpe institucional, parlamentar, golpe de Estado, como usted habló, lo cual tuve muchos errores de nuestra parte, por supuesto, y sobre todo por subestimarnos la posibilidad del golpe. Me parece que fue esto que ustedes y Eduardo Sigal lo decían ahora. Ustedes están absolutamente correctos, es una caracterización correcta. Nosotros acá también hoy, pasado un poco más de tiempo, es muy fácil verificar esto en medio a la lucha, a la resistencia. Era más complejo hacer esta lectura de la situación. Pero el gran problema es que ahora, en un corto plazo, vivimos un modelo que se juntó y uno solo, es un modelo neoliberal vamos a decir así, de barrer todo lo que fue hecho de avances en el Brasil, y este modelo pasó del neoliberalismo y pasó a ser un neoliberalismo autoritario, un neoliberalismo fascista, un neoliberalismo truculento, un neoliberalismo que también es culpado por lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro hoy, los liberales brasileños, los liberales clásicos del Brasil, los partidos socialdemócratas, lo que se podría llamar de centro político de Brasil, renunciaron a su papel y fueron, vamos a decir así, no sé, como líneas auxiliares de la elección de Bolsonaro, Mariano. Entonces, esto me parece que esto usted trabaja en el libro, sí. Me pareció también que por su conocimiento es un
usted aborda con rigor y complejidad la situación de Brasil, ¿no? Pero revela ya lo que es la tragedia de Bolsonaro y cómo se pasó este lawfare, que fue muy bien dicho por ustedes, que fue una combinación de una persecución judicial con soporte de los medios de comunicación. Fue una articulación muy fuerte del judiciario con los medios de comunicación, combinado y por supuesto con la banca financiera, con los sectores empresariales, con todo que dieron soporte para que las cosas fueran sí pasando, ¿no? Y se llegó evidentemente al golpe de Dilma por un proceso totalmente artificial, no tendría contenido, no tendría fundamento, pero bueno, fue eficiente a la derecha, ¿no? Para la derecha poco importa si tiene contenido, lo que quería logró, pero pavimentó el camino para un gobierno, vamos a decir así, un gobierno aventurero, un gobierno comandado por un sociópata, ¿no? Un gobierno antipolítica, ¿no? Un gobierno antiorganización popular, un gobierno anti el pueblo, ¿no? Un gobierno, en fin, que también marcha, vamos a decir así, en una onda mundial, en una onda latinoamericana también, de que los valores más solidarios, los valores más progresistas, los valores más generosos, vamos a decir así, de la sociedad, están en segundo plano y las cuestiones individuales, estas cuestiones más particulares, vamos a decir así, de que las personas pueden subsistir al Estado, que el Estado tiene poco valor hoy, que son los individuos que resuelven sus problemas y el papel del Estado se queda secundarizado un poco. La crisis sanitaria reveló la tragedia que es esta visión, ¿no? La tragedia que se pasa con esta comprensión, en fin. Más ustedes no están viviendo acá, mas quizá deben perceber esto. Es muy fuerte esta idea de que las personas resuelven sus problemas por ellas y no por un papel, por funciones públicas, por una acción generosa, por un trabajo colectivo, por apoyo, ¿no? Por algo más articulado y más social, así, ¿no? Que las cosas son todo. Y lo que hicieron en este corto espacio de tiempo fueron barrer de facto todas las políticas de la universidad a las políticas de asistencia social, ¿no? Y el gran tema que Ricardo habló, que era el tema del presal, que era un tema que podría ser una enorme salida al futuro de Brasil desde el punto de vista de desarrollo, prácticamente fue entregue incluso a la explotación externa del país y no al control nacional, incluso con proyecto de José Serra, que es del PSDB, en el Senado, que acabó, vamos a decir, fortaleciendo esta idea de que el presal no era importante el país, ¿no? Y ahora lo que vemos es un tipo que se agarra en el gobierno por una estrategia, en una forma de hacer política que ustedes conocen bien, tipo lo que hoy llamamos como fake news casi diarias, para hacer la disputa política, para disputar la conciencia política de las personas, ¿no? Que engaña a la población, envenena a la población, incluso en la cuestión sanitaria, ¿no? La población brasileña está iludida con que él está haciendo, hay una parcela de la población cree que él está correcto en el tema de enfrentamiento a esta tragedia toda de la pandemia, y todo esto es para delegitimar la democracia, socavar la democracia,
acabar con los derechos políticos, en fin, con los avances que el Brasil tuvo en los últimos tiempos. El momento es un momento crucial en el Brasil porque casi 350.000 muertos y una perspectiva de llegar a medio millón de muertos en Brasil en el próximo periodo. El gobierno sigue en una postura, vamos a decir así, hundiendo la regresión, el oscurantismo, el negacionismo, todo esto casi diario en los periódicos y en la forma de comunicación del gobierno. Es esta la postura del gobierno, y en este momento ustedes también hablaron de esto, existen sectores que están, vamos a decir, desplegando del gobierno, ¿sí? Como existen sectores del centro que están buscando se afastar del gobierno, pero por dos motivos: por una tragedia de gobierno y quizá por miedo de Lula. No es porque van a salir para buscar una alternativa generosa de desarrollo del país, de la retomada de la democracia, el final de la ascensión del fascismo que está tomando cuenta del país. No, es mucho más porque el gobierno es una tragedia, el gobierno es un gobierno casi genocida mismo, como lo llaman, y Lula en las encuestas empieza a tener buenos resultados. Mas creo que Eduardo también habló de un problema muy grave. No va a bastar nosotros nos rearticularmos del punto de vista de alianzas políticas, de relaciones institucionales, de relaciones sociales. La verdad es que en este largo periodo que tuvimos un papel muy importante a frente del desarrollo del país, tuvimos un afastamiento muy grande de nuestras relaciones sociales. Y sin soporte abajo, sin los trabajadores, en fin, sin la población sustentando un gobierno, sus mudanzas, sus transformaciones, mañana después el pueblo dijo que no, que por eso vota, por ejemplo, en Bolsonaro. No, porque no fue el gobierno que me ayudó tanto, fue yo que construí una salida por aquí, por allá, en fin. Entonces, este es un poco el escenario. Creo, para cerrar así, que usted, no sé si ustedes leyeron, pero vale la pena leerse, y puedo pasar a Mariano después para hacer llegar a ustedes. En final de semana pasado, Fernando Henrique Cardoso escribió artículos en casi todos los periódicos de Brasil diciendo lo siguiente: el gobierno está mal, el gobierno está casi cayendo, pero tenemos que ver si lo asopramos para caer o tenemos que derrotarlos en las urnas. O sea, el PSDB está se colgando nuevamente para quizá ser alternativa o salida de la derecha brasileña para enfrentar Lula, para enfrentar, en fin, una posibilidad de vuelta de la izquierda, na medida en que el gobierno del Bolsonaro va muy malo, es una tragedia, pero no se puede olvidar, ainda tiene casi, vamos a decir, una cuarta parte de la población brasileña y casi quizá un tercio de la parte de la población brasileña que ainda lo da sustentación. Esto no es un gobierno que ya cayó, no es un gobierno flaco, no, es un gobierno errático, pero no es un gobierno flaco. Entonces, me parece que existe así, y ustedes también hablaron, el gran tema en los últimos días fue vamos a decir así, la queda de la mascarilla de Moro con la decisión de la Suprema Corte brasileña, que va a dar muy probablemente condiciones de Lula disputar las elecciones de 22, y esto está llevando un poco incluso al judiciario brasileño, que comandó el lawfare, ahora incluso se afastar
también de Bolsonaro. Bolsonaro está muy sustentado en este momento por las Fuerzas Armadas, incluso con sus contradicciones y tal. Y los empresarios, los banqueros, las Fiergues, los sectores económicos, ya están haciendo bajo asinado todo, diciendo que la salida no es el gobierno de Bolsonaro. Pero él resiste porque la población más desasistida, la población más, vamos a decir, que más necesita, ahora porque tomó algunas iniciativas en este campo por la pandemia, ainda cree o imagina que él pueda hacer una salida. Mas cerro acá y le digo, Romero, que sus estudios, sus textos, sus artigos son muy actuales, hace una lectura muy correcta del momento político brasileño y sobre todo de cómo esto se articula con nosotros acá en la América Latina. Obrigado, Dao. Sí. Bueno, muy obrigado, Villa. Villa también es docente del Instituto Forjar desde su creación. Si bien todavía no lo pusimos a dar ningún curso, pero no tuvo ningún problema en sumarse al Instituto Forjar en julio del año pasado e integrar su cuerpo docente. Y para nosotros, bueno, fue un gesto de gran generosidad y quería también destacarlo. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Graciana Peñafort. Graciana es abogada, es la directora de Asuntos Legales del Senado, es especialista en comunicación y además, por sobre todo, creo que es la figura más clara justamente en los medios de comunicación, en los momentos más difíciles que se vivieron del 2015 al 2019 relativos al tema que nos ocupa hoy y en general a la cuestión de las persecuciones judiciales y su articulación con el poder mediático, ¿no? En ese sentido, bueno, creó una gran expectativa cuando confirmó su participación y para nosotros es un orgullo y es una alegría contar con su palabra hoy para discutir el libro de Ricardo en general y especialmente el lawfare en América Latina. Así que bienvenida, Graciana, y te damos la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación al grupo y a Gustavo, que fue quien me la transmitió. La verdad que me parece tan genial un viernes de una semana feroz terminar hablando, pensando en otras cosas, porque no sé cómo están ustedes, yo siento que un poco la realidad de esta pandemia y la segunda ola, al menos para quienes estamos en la Argentina y en Buenos Aires, es muy angustiosa. Dicho esto, agradezco muchísimo la invitación porque es una buena manera de pensar en perspectiva y salir de la inmediatez en la que el COVID nos sumerge todos los días. Porque es así, es todos los días uno sale a la calle y se está jugando un poco la vida. Dicho esto, yo lo primero que quiero decir, yo voy a hablar del lawfare que me interesa, pero primero quiero decirle a quien escribió el libro que para alguien que no conoce la realidad de Brasil, Ricardo, es súper valioso tu libro, porque el formato que adoptaste permite que alguien que no sabe mucho del tema entre en el tema como con la suficiente profundidad, pero no con la complejidad de los textos que tratan de explicarte sociológicamente qué es Brasil, cuántos poderes hay. Digo, desde los 70 en adelante leemos los textos sobre el San Pablo industrialista. Digo, pero el día a día, el ahora, el poder entender, la verdad que a mí me gustó mucho la presentación y a diferencia de Eduardo, y no me mates Eduardo, yo
del mundo de afuera, no sé nada, no sé casi nada. Entonces necesitaba, perdón Eduardo, salvo lo que me enseñaste vos cuando te escucho, pero necesitaba, me llegó el libro en un momento muy justo, porque estoy tratando de entender cómo funciona Brasil para lograr entender el subtexto que tiene la sentencia que declaró la nulidad del proceso contra Lula, porque la parte jurídica yo la entiendo, es un idioma que para mí es accesible, pero entender el contexto y el mundo y la sociedad en la que se dieron, primero las sentencias condenatorias, después la proscripción, y luego esta decisión de la Corte Suprema, del Tribunal Federal de Brasil, me resulta muy complejo sin entender el mundo en el que se dio. La justicia no es una entidad abstracta y lejos del mundo en el que funciona. Entonces, es muy complejo tratar de entender cómo se contextualiza una decisión judicial o varias decisiones judiciales. Así que me parece que sos excesivamente crítico con vos mismo al cuestionar el formato del libro, porque, repito, para alguien que no sabía mucho del tema, fue una lectura ágil, rápida, instructiva, clara y actual. Y eso es muy importante. Así que agradecer me pareció algo realmente muy valioso. Un aporte muy valioso que aparte me llegó en un momento que estaba tratando de entender eso. Yo cuando me invitaron le dije, miren, yo dije esto mismo, yo de Brasil sé poco. De lo que sí puedo hablar es de algo que pasó en Brasil, pasó en la Argentina y pasó en otros lados de la región, que es el fenómeno del lawfare. Y acá, primer nota al pie. No les tiene que gustar la palabra lawfare. No les gusta la palabra lawfare, como no les gustan los columnistas de La Nación, que la vienen cuestionando, llámenle persecución judicial. Tampoco les gusta la persecución judicial, llámenle armado de causa. Tampoco les gusta digo, lo que quiere decir ese fenómeno es que hay una estrategia institucional, y es lo primero que hay que tener en cuenta, es institucional, y por eso me pareció súper interesante el aporte de recién, cuando decía que se trataba de un golpe de Estado institucional, porque claramente son formas de violencia social que adoptan una manera muy perversa, y voy a decir una metáfora horrible, pero espero que la sepan entender, porque son formas de violencia que se ejercen institucionalmente y legitimadas. En derecho penal había una cuestión espantosa en nuestra vieja legislación que admitía la violación dentro del matrimonio. Bueno, lo que pasó en Brasil tiene ese nivel de barbarie, es decir, dentro de la institución puedo hacer todo sin límites. Y eso es muy grave y hay que tenerlo muy claro. Así que elijan la palabra que elijan. El primer carácter que hay que tener en cuenta es que fue muy presente en el caso de Brasil, por eso fue tan interesante lo que primero contaron de Dilma, porque es difícil entender el proceso de persecución contra Lula da Silva sin entender lo que sucedió durante el gobierno de Dilma, y tal vez esos dos hechos terminan, y alguien habló bien de cómo terminó siendo cualquier candidato, o sea, voy a decir esto con poco respeto, pero si quieren digo que lo digo respetuosamente, todos estamos de acuerdo en que Bolsonaro es un paparulo, aunque un hijo de puta. Perdón, no se me escapó, creo que quiero ser clara en esa metáfora. Ahora, este señor llegó al gobierno por una conjunción de factores que efectivamente, como explicó alguien, no había otro candidato posible. Con una dosis de populismo de derecha, una dosis de Fuerzas Armadas respaldando, un cierto terrorismo social. Yo leí hay una parte que Ricardo cuenta, una suerte de amenaza social, confundida al mismo tiempo con la sensación de que nadie iba a cambiar. Una cosa muy extraña, pero había un tono alarmista, por lo menos espero haber entendido bien lo que leí, Ricardo. Pero todo eso explica el Bolsonaro. Yo, más allá de no tener suficiente cantidad de palabras negativas para calificar a Bolsonaro, me voy a ir un poquito antes de llegar a Bolsonaro para decir esto. Hubo una persecución de corte institucional, bien distinta a las persecuciones policiales, bien distinta a las persecuciones de las dictaduras militares,
bien distinta a las persecuciones de los grupos mafiosos. Es decir, son persecuciones que se instrumentan a través de las instituciones del Estado de Derecho. En el caso de Dilma fue claro, y en el caso de Lula también fue claro. Pero además de funcionar esta perversión de las herramientas del Estado de Derecho, hay una desnaturalización de la ley. Y eso me parece importante decirlo, porque en el análisis frío uno diría aplicaron la ley. No, no aplicaron la ley, porque la ley no establece una serie de cuestiones que sí se aplicaron. Yo no encontré mejor analogía entre lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil, que, por ejemplo, el uso de arrepentidos. Es decir, cambiamos el sistema de producción y valoración de la prueba judicial por el sistema de testimonios, que no encuentran respaldo más que en el propio testimonio. Lo vimos claramente en la causa Odebrecht, que en parte va a dar origen a la persecución de Lula da Silva, y en la Argentina lo vimos con toda claridad en la causa que conocemos como Cuaderno, donde bastaba el testimonio para incriminar a alguien. Y este testimonio que llamamos de arrepentido o de delación premiada, no debía sustentarse en más pruebas que ese testimonio. Es decir, era muy fácil hacer un testimonio, incluso falso, y la ganancia era extremadamente valiosa en términos de condena y de condiciones de detención en la Argentina. Esto generó algo que desbalancea el principio básico de un proceso penal, que es la igualdad de partes. Es decir, en general en los procesos las partes deben probar los extremos que dicen. Lo único que la parte que llamamos acusado no debe probar es su inocencia, porque su inocencia se presume. La ley presume que hasta que no haya una sentencia las personas son inocentes. Disculpame, y acá ellos presumieron el delito. La culpabilidad. Exactamente, por eso estaba en el caso de Brasil, bien lo explica Ricardo, y también en el caso de la Argentina, la presunción de inocencia se destrozó en 1000 pedazos, porque llegamos al absurdo en que le reclamaban al imputado probar su propia inocencia. Yo digo, y quiero decir esto, incluso con la mejor buena intención, a mí me preocupa mucho cómo esto ha permeado nuestra cabeza. Miren, hoy mismo el presidente Alberto Fernández, a quien estimo, quiero, apoyo, ha cometido la ingenuidad de decir que Cristina es inocente y lo va a probar. Y yo tengo ganas de mandarle un WhatsApp para decirle, Albert, enseñás derecho penal, te acabas de cargar un artículo de la Constitución. Yo sé que lo he hecho con la mejor buena, o sea, leo la declaración y entiendo lo que está diciendo, lo entienden todos ustedes. Ahora, imagínense que un presidente, que además es un abogado, que además sabe derecho penal, cuando trata de explicar una situación de inocencia, termina recurriendo a la metáfora de quien niega esa presunción. Es decir, yo a veces pienso, digo, no le voy a cargar las tintas a Alberto, que entiendo que ha sido un error en su intento de explicarse, pero sí me voy a preguntar por qué llegamos a pensar que es necesario explicar esto. ¿Por qué nosotros la Argentina como Brasil, ya pasó por dictaduras, ya aprendió el valor de la presunción de inocencia, ya sabe que es una característica propia del Estado de Derecho? ¿Qué nos pasó en estos años? Que es más fácil explicar que uno va a probar su inocencia que explicar sin que te dé vergüenza que la gente es inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Y les voy a decir, yo tengo esta discusión, todo el tiempo lo tengo incluso con peronistas, con kirchneristas, que se viven pidiendo prisión, cárcel, porque están enojados. Miren, enojados estamos todos. Lo que hizo el macrismo no tiene nombre ni calificación posible en el Estado de Derecho. Pero eso no nos tiene que llevar a adoptar las categorías del enemigo. Porque, como decía Borges, hay que elegir con mucho cuidado los enemigos porque uno puede terminar pareciéndose. Y yo cuando sectores que adhieren a nosotros salen a pedir que les apliquen la doctrina Irurzun,
y aclaro, mucha gente que yo quiero y respeto, cuando salen otros que salen a reclamar cárcel, a mí me dan ganas de decirle, a ver, si estamos de acuerdo con la doctrina Irurso, si estamos de acuerdo con la cárcel sin sentencia previa, explíquenme qué nos diferencia del macrismo. Y les voy a decir, lo que nos diferencia del macrismo es que no pertenecemos. La verdad que tomar decisiones democráticas solo porque son otros nos hace muy poco democráticos. Porque aunque duela, la democracia exige poder coexistir con los otros, no odiarlos. Porque el otro, el diferente, que hay que eliminar, perseguir, encarcelar, no es democracia, es darwinismo si quieren. Es pelea por los recursos. Pero democracia seguro que no es. Y eso me permite meterme en otro punto, en otra característica me parece importante. Ya sabemos que es una persecución, que hay una persecución institucional que pervierte el significado de la ley y que además no es democrática. ¿Por qué no es democrática? No es democrática porque apunta a uno de los pilares de la democracia, que es la posibilidad de coexistir con quien piensa distinto. En la Argentina hay un grupo, para quienes no son argentinos, hay algunos dirigentes neonazis, por ejemplo, Leo Biondini. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Biondini, no, y seguramente en esta charla no hay nadie que esté de acuerdo. Pero como estoy más de acuerdo con la democracia que en desacuerdo con Biondini, exijo que Biondini participe, porque eso me garantiza que la contienda es democrática, que hay contienda de todas las ideas, no solo de aquellas con las cuales yo podría estar de acuerdo o más o menos de acuerdo. Y eso hay que tenerlo claro, porque nos pasa esto en la Argentina. Nosotros somos un gobierno de coalición. Tenemos que coexistir, gobernar, administrar el país y salir de la pandemia con gente que piensa en algunos temas muy distintos. Y yo veo, y esto lo hago como lectura crítica hacia la coalición que hoy gobierna, de la cual por lo menos muchos de los que están acá forman parte, que a veces nos discutimos como si no fuéramos conscientes que lo que hicimos fue una coalición en la cual hay personas que no tienen mucho o que tienen algunas divergencias muy grandes con lo que pensamos. Yo suelo decir esto, tal vez porque a mí se me juega una cuestión efectiva, cuando algunos vienen y putean a Massa, a Alberto, digo, minuto. ¿Quién fue la persona que más putearon a Alberto Fernández y Sergio Massa? ¿Quién fue el enemigo que eligieron para crecer políticamente por fuera del kirchnerismo? Bueno, esa persona es Cristina Fernández de Kirchner. Y si Cristina Fernández de Kirchner consideró que había que dejar de lado incluso las afrentas que ella había sufrido, ¿a título de qué nosotros venimos a ofendernos? Porque a diferencia de muchos otros, quienes se ofenden no tuvieron que soportar la persecución sobre ellos, sobre sus hijos, manchar la memoria de su marido, la imputación de delitos aberrantes. Entonces, minuto, porque la coalición se hace con el esfuerzo de todos, no le podemos pedir que sean tolerantes algunos y no serlos nosotros mismos. Bueno, esa matriz de conducta poco democrática en la propia coexistencia de la coalición, yo siento que se extrapola en una discusión pública que no sé si nos hace bien como gobierno o como coalición. Es una apreciación mía, no la tienen que compartir. Yo sé que es re cómodo ser el apoyo crítico, pero yo creo que hay que saber cuándo ser crítico. Porque se puede que si somos tan críticos nos hagamos más que estar dando herramientas para que alguien que nos vea a nosotros como enemigos, yo no los veo como enemigos, y aclaro, hago el ejercicio, no es que no me nazca odiarlos a veces, pero hago el ejercicio de ser tolerante, aunque cueste, pero me parece que la crítica tiene que ser encuadrada. Hace un par de meses salió una maravillosa nota de Eduardo Alemán, supongo, de Alemán en página 12, que supongo que la leo, que dicen, che, critiquemos con tino. Es decir, porque si no piensen la situación de quienes ejercen la dirección de temas importantes del país, que no solo tienen que estar atajando los penales de una realidad hostil, de una oposición que esté todo menos civilizada, y además estamos nosotros con nuestras críticas bien pensantes. Yo lo resumo en esta expresión:
hay demasiada gente que es de la agrupación hay que bajar las tarifas, hay que pagar la deuda, no hay que pagar la deuda. O sea, es re fácil decir lo que hay que hacer. Lo complejo es hacerlo. Y a veces pienso que nos preocupemos mucho por lo que hay que hacer y no por hacerlo. Dicho esto, vuelvo al tema del lawfare, pero para decir lo siguiente. Además de ser poco democrática la persecución, por lo que acabo de decir, es poco democrática en cuanto tiende a achicar la posibilidad de elección democrática. Porque el lawfare no necesariamente elige dirigentes políticos, pero sí elige representantes políticos. Es decir, determinadas personas que, asociados a una ideología, una determinada ideología, además tienen vocación de liderazgo. Voy a dar un ejemplo. Nadie diría que Milagro Sala era una representante política. Era una dirigente política. Es decir, su adhesión a un partido no era lo que la constituía como dirigente. Eso me parece que hay que marcarlo. Pero ¿qué es lo que hace el lawfare o la persecución, o llámenlo como quieran? Achica las posibilidades de elegir. Así como contaban que en Brasil achicó tanto que terminó siendo el único candidato posible Jair Bolsonaro, en la Argentina vean cómo el lawfare ha quitado posibilidad de elegir a un amplio espectro de dirigentes que, por agobio, que es válido, por miedo, que también es válido, por persecución, que no es válida, o por simple cansancio, o por estar presos, no han podido representar unas nuevas ideas. Y esto me parece que es particularmente complejo. Yo pienso a veces, esto lo pienso para mí, ¿cuántos dirigentes de los que formó el kirchnerismo, que estuvo 12 años formando dirigentes, no se unieron a la coalición porque tenían mucho miedo de lo que había visto que le pasaba a quienes tenían actividad política? Yo voy a ser honesta, a mí no me caen bien todos los miembros de la coalición necesariamente, pero les admiro algo, el valor. Porque yo estuve cuando se conformó el Frente de Todos. Yo vi cómo se conformaba. Literalmente, yo soy una de las apoderadas del Frente de Todos. Yo vi las negociaciones y vi la gente que dudaba, que no quería ciertos lugares porque era muy expuesto. A ver, hacía falta valor. Y ese valor es un disciplinamiento que los 4 años de persecución del macrismo ha dejado huella en nuestra dirigencia política. Tal vez por eso tiendo a pensar que me despierta mucha admiración la gente más joven, que nunca tuvo miedo y siguió adhiriendo al peronismo y al kirchnerismo sin importar lo que dijeran afuera. Porque yo no dejo de entender un montón de docentes que no podían decir que eran kirchneristas durante el macrismo porque se volvió un infierno en la sala de profesores. Porque eso pasaba también. Pero no quiero hablar de sociología de la Argentina, sino, aparte de sociología de Morondanga, porque yo soy abogada, no socióloga, pero lo que sí quiero señalar es esto. Perdimos posibilidad de representación. La representación que tenemos es la que existe hoy y ahora. Entonces, vamos a ir un poquito más lejos, porque además, y esto me parece importante decirlo en materia de lawfare, y que tiene que ver con esta pérdida de representación, y tiene que ver con la perversión de la ley. El lawfare como estructura de persecución funciona porque se crea un clima apto para que crezca. Y acá voy a decir algo que tal vez tenga que ver con otro de mis temas favoritos, que son los medios de comunicación. Claro, yo no creo que sean los culpables los medios de comunicación. Lo que sí quiero señalar es que se instalan certezas que no son tales. La certeza de la culpabilidad. En la Argentina nos reímos diciendo que con la frase se robaron 2 PBI. Yo la verdad, miren que hace años que soy funcionaria, no tengo la más puta idea cuánto es un PBI. Yo a veces he tratado que alguien me explique simple, cuánto espacio físico ocupa billete sobre billete. O sea, era un disparate que excavaran en la Patagonia. No lo puedo decir, pero esa frase, se robaron 2 PBI, te lo dicen alegremente, pero alegremente,
Y eso es porque se creó un sentido común. Y hay un sentido común creado e instalado por los medios de comunicación que ha permeado mucho nuestras conciencias. Entonces, voy a decir esto, porque lo creo. Yo no creo que los medios de comunicación sean los responsables de la persecución. Pero voy a ser clara, esa persecución no es posible sin medios de comunicación, que instalan un sentido, y que esa instalación de sentido, además, hace que los ciudadanos nos olvidemos o naturalicemos cosas que están mal. El mejor ejemplo de esto es cómo naturalizamos los arrestos de personas. Me pasó a mí con un cliente mío, Amado Vudú. ¿Cómo naturalizamos que Amado Vudú lo tuvieron a las 6 de la mañana en su casa y los fotografiaron descalzo y esposado? Digo, si ustedes vieran a Macri de la misma manera, garantizo que muchos de nosotros protestaríamos. Porque no se trata de cómo te cae el que detienen. Se trata de cuánto te respete el Estado en una situación crítica para una persona como es su detención. Pero pasó que ahora incluso los nuestros piden ese tipo de imágenes. A ver, yo repudio ese tipo de imágenes y quiero decir, no es que defienda a Macri, no, pero no quiero que naturalicemos, o mi deseo es que nuestra sociedad no naturalice esas cosas. Porque ¿saben qué? A nosotros nos costó un montón de años dejar de tomar natural que el Estado te matara. Venimos de un país que naturalizó que el Estado te desapareciera, te torturara, te matara, te robaron los chicos. No es natural. No solo no es natural, no hay ninguna buena ni justa causa que permita eso. Si vos para defender una justa causa tenés que detener a alguien en pijama en su casa y pasarle esa foto a los medios, tal vez tendrías que preguntarte si tu causa es tan justa. Porque lo que tenemos que aprender es que aunque los medios justifican cualquier cosa, el fin no justifica los medios. Y nunca vas a obtener medios lícitos, nunca vas a obtener fines lícitos por medios ilícitos. Digo, eso cualquiera que ha tenido que estudiar lógica lo sabe. De una premisa falsa nunca puede salir una conclusión verdadera. Yo lo estudié en primer año de la facultad que me daban lógica formal. Y no he encontrado un solo ejemplo que desconozca esa sencilla premisa. Para ir cerrando y no aburrirlos, lo que quiero decir es que lo que pasó en Brasil, como lo que pasó en Argentina, demuestra, y en esto por eso me pareció súper valioso el enfoque del libro, demuestra que estas situaciones de crisis políticas se producen por la voluntad de los políticos, pero con la colaboración consciente o inconsciente de las personas. No porque las personas sean malas, sino porque se instalan sentidos comunes que son anómalos a una sociedad y que con un tiempo de instalación terminamos naturalizando. Entonces, yo creo, y a mí me maravilla de Brasil, Brasil es más afortunado que nosotros, porque en Brasil la Corte Suprema se hizo cargo de la barbarie. Y fue y anuló esas condenas, nuestra Corte Suprema manda saludos. Saludos, Cacho, y no hace nada, y cuando le llegan las denuncias cierra la causa. Digo, otro día si quieren charlamos del Poder Judicial específicamente en la Argentina. Pero sí hay un tema importante del Poder Judicial. ¿Saben por qué el Poder Judicial manda saludos y no hace nada? Porque los instaladores de sentido común son los que los protegen. Hoy en la Argentina es más importante que Clarín no te saque una tapa en contra a que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo te señale con el dedo. Entonces yo creo que hay que pensar, y en esto yo asumo que no hay unanimidad en el frente, hay que pensar cómo construir nuevamente sentido. Muchos me dicen, ¿por qué no volvemos a instalar la ley de medios? Yo me cansé de explicar que la ley de medios no se mete en contenido, pero ya es inútil. Pero yo creo que hay que instalar espacios de debate público y fuerte sobre la construcción de sentido. Porque si no, terminamos peleando con las armas del enemigo, con el idioma del enemigo, con el sentido común del enemigo, y sobre todo terminamos peleando entre nosotros, que no somos enemigos, que nos juntamos, aunque nos cuesta, para que no siga ganando la adulteración del Estado de Derecho. Cuando nos peleamos entre nosotros, con todas esas herramientas que no son nuestras, somos zurdos,
Somos diestros peleando con herramientas para zurdos. Es una pelea artificial, una pelea destinada al fracaso y que finalmente pasaría en todos los casos. Todos estamos destinados a lastimarnos. Yo creo que tenemos que pensar las categorías conceptuales como se está animando a pensar Brasil de Bolsonaro, que de pronto ya nadie acusa de ladrón a Bolsonaro o de corrupto, o por lo menos no es lo que yo, pero lo que quiero decir, acá todavía estamos explicando que Cristina es inocente. El presidente de la Nación hoy tuvo que salir a decir en el idioma del enemigo que Cristina va a probar su inocencia. Y no sé, señores, me parece que entonces tenemos un problema, que ya no es el Poder Judicial, que aclaro, es una mierda. Ya no es la oposición, que aclaro, también es una mierda. El problema somos nosotros, que seguimos hablando en un idioma que no es nuestro, que seguimos peleando con armas que no son nuestras, y que el final de esa historia es muy malo para nosotros y para el país. País que además ya pasó por situaciones parecidas. Y yo soy una persona afortunada, yo crecí en democracia. Y nunca imaginé que iba a tener que explicarle a alguien de mi edad que también creció en democracia que la inocencia es una presunción legal y que lo único que destruye la inocencia es una sentencia firme. Si yo sigo explicando eso y se lo explico a personas que han vivido 40 años en este país como yo, tengo la sensación que la batalla cultural no la hemos ganado del todo. Eso es mío. Bueno, gracias, Graciana. Muy iluminadora tu intervención y bueno, para dar el cierre al encuentro, más allá que vamos a destinar unos minutos también a preguntas e intervenciones de las compañeras y los compañeros que están presentes, le vamos a dar la palabra primero a Ricardo, que quería hacer un comentario, y luego a Gustavo, nuestro amigo, presidente de Forja, presidente del Instituto Forjar y vicepresidente de NENACOM. Pero bueno, primero Ricardo, que quería hacer un comentario y después ya el cierre con Gustavo. Agradecer los comentarios, la verdad que lo que subyace del libro, en este esquema que decía Eliseo Borón de los múltiples destinatarios, la verdad que yo aprendí mucho de periodismo, no me considero periodista, además, más allá que escribí 500 notas ya a lo largo de mi vida, pero porque no tengo el título de periodista. El lenguaje periodístico permite que el personaje ya no pueda comprender lo que estás diciendo, pero también un académico, acá lo digo personaje ya no, pues a confesión de parte dijiste que no entendías de política brasileña, Graciano, ¿no? Entonces creo que te lleva a comprender algo que no conoces. Y eso es lo que tiene un diario, ¿no? Con la fortaleza intentando de tampoco quedar por debajo de una comprensión de una persona que sí sabe de la temática de alto nivel, como puede ser Sigal, e incluso con el desafío de estar hablando de otro país y no faltarle el respeto a un brasileño que decir, bueno, un argentino está criticando una política brasileña, ¿no? Y tener el respeto de que me llamen allá un brasileirista, como le dicen a los que somos estudiosos de Brasil desde la política. Entonces, en eso que quizás me voy con la satisfacción. Y comento también lo duro que es a veces estas acusaciones en falso. Tuve al sobrino de Amado Vudú como estudiante. Hicimos todo el esfuerzo, le pegó también fuerte, porque es la otra cosa, lo humano, ¿no? que juega, ¿no? Y la verdad que eso de ver a su tío, esas cosas, perdón que lo cuente en privado, pero me chocó también a mí como docente de él, ¿no? Porque tiene otros efectos colaterales sobre la familia, sobre los seres queridos. También tuve hace poquito una ceremonia, yo soy tupí guaraní, tengo vínculos en lo que es los pueblos originarios, y con Milagro, ¿no? En lo que fue ahora el equinoccio hace poquito. Y la fortaleza moral que tiene esa mujer realmente y toda esta situación que aún sigue pagando una prisión totalmente ilegal e injusta, la verdad que es la cosa que nos está haciendo fuerza, y seguramente, como termina diciendo Lula, ¿no? Cuando lo llevan a arrestar, sale 180 días después de ser preso y jamás se sintió víctima, siempre siguió construyendo, ¿no? Porque él, antes de seguir preso, dijo
parafraseando a Pablo Neruda, ¿no? Podrán arrancar miles de flores, pero siempre surgirá la primavera, y acá están estas semillas que van a dar muchas flores, y gracias, Gustavo, por dejar esta pequeña maceta también acá en Forjar para hacer crecer ideas. Así que muchas gracias a todas y todos. Bueno, nos queda entonces la palabra de Gustavo para el cierre del panel. Gracias Mariano, gracias Estefanía, gracias al Instituto, gracias a Ricardo por el libro, gracias a Graciana por tu claridad, tu humildad, tu brillantez, y siempre nos dejas una enseñanza. Lo mismo Eduardo, amigo de muchos años, y gracias a Dao. A ver, yo voy a arrancar con lo último de Graciana, por lo menos algunas cosas que me quedaron. Graciana, vos hacés un examen y algo axiológico sobre la democracia, y es que está por encima de cualquier cosa. Es decir, si nosotros reclamamos el Estado de Derecho, obviamente no podemos no aplicarlo a los que violan el Estado de Derecho. Me parece que en ese sentido la democracia, o la recuperada democracia argentina, se funda en esa idea. El juicio a las juntas es eso, es garantizar el derecho de defensa a aquellos que habían cometido los crímenes más atroces que jamás habían ocurrido en la Argentina, por lo menos de manera sistemática y tan grande en número en el siglo XX. Y creo que esa sentencia que establece a este tantos años, a este tantos años, a este menos, a este absuelto, porque había que probar crimen por crimen con nombre y apellido. Obviamente, la política de memoria, verdad y justicia, 20 años después, y con el cúmulo de sentencias y de causas judiciales y de pruebas, hace más sencillo la condena, pero siempre con un juicio previo fundado en el debido proceso, en la garantía del juez natural, en la garantía de defensa en juicio, en la presunción de inocencia. Digo, creo que en ese sentido Argentina es un ejemplo y la democracia argentina es un ejemplo. Nosotros habíamos dicho, yo personalmente lo había dicho, pero lo habían dicho muchos dirigentes políticos en los 4 años de macrismo, que Macri lo que estaba poniendo en riesgo en estos 4 años era el pacto democrático. Y lo voy a fundar. Cuando se habla de democracias en otros países, el ejemplo de España, España tuvo el pacto de la Moncloa, tal país tuvo el pacto del punto fijo. Yo digo, nosotros tuvimos un pacto democrático en nuestro país que fue el nunca más. Digo, la sociedad argentina y la dirigencia política en la Argentina decidió poner esas reglas de juego, juzgar los crímenes de la dictadura, juzgarlos a través de los jueces naturales, y ese fue el pacto democrático no escrito. No necesitamos escribirlo. Fue el pacto democrático. Y lo puso en crisis, y estuvimos a punto de quebrarlo durante el gobierno de Macri, cuando se intentó el 2x1 con los genocidas, pero también cuando se hace esto, que es el lawfare, cuando de manera injusta, arbitraria, al decir de Alberto Fernández, o se dictan sentencias arbitrarias, violentando el Estado de Derecho y sobre todo la defensa en juicio. Porque bueno, Graciana lo puede explicar con mucho más detalle porque ella es la abogada defensora, pero la condena a Amado Vudú, primero mediática y después judicial, está fundada, entre otras cosas, en la violación sistemática al derecho de defensa en juicio. Digo, no te dejan presentar pruebas, te niegan las pruebas de un hecho donde se acusa de enriquecimiento ilícito a alguien, no permiten la prueba de seguir la ruta del dinero para ver quién puso la plata y quién se la llevó. Bueno, esto que otro día vamos a convocar a Graciana a hablar del Poder Judicial en la Argentina, es un hecho político, además de un hecho jurídico. Y me parece, digo, entonces lo primero que tomo de Graciana es la democracia por encima de todo
y los procedimientos democráticos para mejorar la calidad de la democracia. Segundo tema que instala Graciana es, sin los medios no hay creación de sentido común y por ende, sin medios de comunicación no hay lawfare en América Latina. Y lo tercero que tomo de Graciana, después voy a tomar también de Eduardo Sigal, es hay que discutir esta creación de sentido común, hay que generar las fuerzas suficientes también para crear sentido común y para eso no solo son los medios, sino también, bueno, foros de debate, salir a la calle. Digo, nosotros tenemos que crear sentido desde nuestro punto de vista y no discutir el punto de vista de los otros. Y esto me hace acordar un artículo que leí hace muy poco de David Harvey, se escribe con H, donde habla de cómo se impone el neoliberalismo básicamente en el mundo, con la excepción de Chile y Argentina, donde él dice, ahí se impuso con el terrorismo de Estado. Se impuso en el 73 en Chile y en el 76 en la Argentina a través de un golpe de Estado. Pero se pregunta, bueno, ¿cómo se aplicó un modelo que la gente vota y que te deja económicamente en bolas? Digo, ¿cómo la gente vota su propia miseria económica en un sistema democrático? Y él dice, bueno, sin la creación de ese sentido común, esto hubiera sido imposible. Y en ese sentido común, bueno, actuaron muchos factores, fue un plan previamente pensado. Y aquí en la Argentina, la creación de ese sentido común, porque recordemos que Menem gana su reelección con el 50% de los votos, luego de haber llegado al 17% de desocupación. Digo, él toma un país económicamente destruido, pero con un 8% de desocupados, y lo lleva a un poco más del doble y gana con el 50%. Pero claro, los medios nos decían, para agrandar la nación hay que achicar al Estado, o hay que achicar al Estado para agrandar la nación. Y le decían a doña Rosa que ella cobraba una magra jubilación porque el Estado tenía trenes, porque el Estado tenía fábricas, porque el Estado tenía esto, porque el Estado tenía lo otro, y si vendía todo eso, ella iba a cobrar una mejor jubilación. Claro, en algún momento esto estalla, porque ella no solo no cobró una mejor jubilación, le congelaron la jubilación, después le bajaron la jubilación y después el nieto tenía que encontrar el pasaporte de qué nacionalidad era el abuelo para ver si conseguía trabajo en algún lugar del planeta. Pero sin los medios, eso hubiera sido imposible. Sin los medios, el lawfare es imposible. Pero, a ver, no empezó en Brasil, empezó con Zelaya, siguió con Fernando Lugo, una destitución en 24 horas, un juicio político en 24 horas. A la mañana lo empezó diputado y a la noche lo terminó el Senado. Díganme si eso no es un golpe de Estado. Ahora, sin embargo, digo, esto que empezó con Zelaya, siguió con Lugo y luego tuvo su punto culminante con Dilma y con la proscripción a Lula, siguió con Correa y con un golpe ya desembosado con Evo Morales. ¿Por qué en la Argentina no pudieron? No es que no hubo persecución, que no hubo dirigentes presos y todavía lo están, aunque tengan prisión domiciliaria. ¿Por qué Cristina no fue presa? Mi opinión, y obviamente acepto opinión en contrario de cualquiera, es porque 200.000 personas salimos a la calle en la primera declaración indagatoria. Creo que la movilización popular fue clave como factor de resistencia para que ella no fuera presa. Ahí Graciana levanta la mano, yo la miro. No, lo mío es un parroquial. Tengo esta situación. Agendé un Zoom con mis papás y mis hermanos a las 9 porque mis papás se acuestan muy temprano. Los voy a despedir, mil disculpas, pero lo agendé el viernes, todos los viernes hacemos este Zoom para vernos la cara porque a mis viejos hace 1 año y medio que no los veo. Así que les pido mil disculpas, pero tengo que dejarlos. Perdón, Gustavo, por interrumpirte. No, gracias a vos, Graciana. Gracias por estar siempre. Muy buena, y gracias por lo que nos has dejado. Gracias. No, gracias. por favor, un beso. Gracias, un beso. Entonces, yo voy a tratar de ser muy breve. Me parece que, a ver, y cuando digo que iba a tomar algo de Eduardo, es esto. Es
nosotros no podemos resolver la política detrás de un escritorio, porque escritorio contra escritorio, ellos tienen más escritorios que nosotros, medio contra medio, ellos tienen más medios que nosotros. Ahora, nosotros tenemos la calle, la voluntad popular, los movimientos de masas. Obviamente, el problema que tenemos hoy se llama pandemia y nada de esto lo podemos articular hasta que la pandemia no termine. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que Cristina no fue presa como fue preso Lula porque salimos a la calle, si no hubiera estado en cana. Y el 2x1 a los genocidas no se les aplicó porque 1 millón de personas en distintas plazas del país, el mismo día y al mismo momento, también salimos a la calle para que esto no se aplique. Si nosotros dejamos de lado que nuestra fuerza radica allí y además en buenos gobiernos, digo, porque si el gobierno no es bueno, no te votan, digo, nadie tiene las mayorías compradas, a pesar del desastre que está haciendo Bolsonaro, sigue teniendo más de un 30% de preferencias, Macri fue un desastre y sacó el 41% de los votos, y a nosotros nos fue mal en la elección por muchos factores, pero si no gobernamos bien, digo, no tenemos la voluntad comprada. No es que mira, si el peronismo se cuelga un cartelito, no importa quién ponga de candidato, gana. Bueno, en el 83 quedó demostrado que esto no es así y perdió varias elecciones y perdió elecciones incluso con Cristina a la cabeza, ¿sí? Como fue en el 2017 perdimos el 2009 con Néstor de candidato y perdimos el 2013 y 2015. Así que me parece que un buen gobierno es fundamental, pero para enfrentar estos poderes que lo que quieren, a ver, hoy es el lawfare y en los 60 y en los 70, o en los 40 y en los 50, fueron los golpes de Estado tradicionales. Hoy no podrían bombardear la Plaza de Mayo. Ahora lo que te hacen es un bombardeo mediático que te deja fuera de carrera por muchísimos años. Entonces, yo creo que charlas como esta, lo que nos ayudan es a pensar estrategias para seguir gobernando desde los espacios nacionales, populares, progresistas, latinoamericanistas, frente a los factores concentrados de la economía. Había un viejo dirigente radical, que yo lo traté mucho, un tipo además muy brillante intelectualmente, que escribió un libro, Osvaldo Álvarez Guerrero, que se llamaba Las máscaras del poder. Y él decía, el poder es el mismo, van cambiando las máscaras, pero nosotros siempre estamos enfrentando al mismo poder. Si uno lee el manifiesto de Forja de 1935 y le cambia algunas palabritas, y en lugar de hablar del imperialismo británico, hablamos de los grupos concentrados de la economía, estamos hablando de lo mismo. Digo, los sectores concentrados de la economía, los sectores oligopólicos, monopólicos, oligárquicos, o como los quiera llamar, frente a las expresiones populares, bueno, este enfrentamiento es histórico. Hemos aprendido que la mejor manera de llevar este enfrentamiento es en el seno de la democracia. Digo, esto no está en discusión, por eso el pacto democrático. Ahora, ellos van cambiando la metodología del golpe abierto al golpe institucional, al lawfare, bueno, y nosotros también tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de querer deslegitimar y destituir a presidentes constitucionales para llevar adelante nuestra lucha política. Lo que sí tiene que quedar en claro, que el lawfare, algunos exageradamente o no, lo llaman el Plan Cóndor II, que es un plan, digo, sin la catástrofe y las consecuencias sangrientas tan brutales que tuvo el Plan Cóndor en la dictadura militar, pero digo que es un plan sistemático para toda América Latina y que si uno sustituye el grupo mediático y el idioma, no hay diferencia entre O Globo y Clarín y La Nación, o entre los medios concentrados de cada uno de los países, el ABC en Paraguay, digo, los que han destituido a los presidentes constitucionales. Y me parece que la reflexión es, los movimientos populares y democráticos tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de ataque, tener no solo formas de defensa, sino formas de ofensiva, y creo que en la calle, el diálogo, la ampliación de los frentes políticos
Graciana viene del riñón de Cristina, y me parece importante la reflexión que ella hace diciendo: Cristina termina acordando con muchos de los que la atacaron, porque el objetivo principal estaba primero en derrotar al gobierno de Macri y luego en ir construyendo una coalición lo suficientemente amplia para aplicar las políticas que tenemos que aplicar. Yo agradezco a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado, a todos los que, bueno, a Ricardo por el maravilloso libro que nos ha regalado a través de sus páginas para una mejor y mayor comprensión del proceso de Brasil. Bueno, a Graciana, a Eduardo Sigal, a Dao Villa, a Mariano por haber organizado todo esto, y a todos ustedes, porque me parece que estos encuentros sirven para charlar, discutir, abrirnos la cabeza y pensar que la única lucha que no se pierde es la que no se abandona. Así que gracias, Mariano, te dejo el cierre formal a vos. Bueno, gracias, Gustavo, muy claro como siempre. Creo que ha sido un encuentro muy, muy productivo. Cuando recién hacías hincapié en el Estado de Derecho y en las diferencias entre las distintas experiencias que vivió América Latina, Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil. Y bueno, hay una compañera que quiere hablar, que es Laura Valdés, que también estuvo de coanfitriona, así que estuvo trabajando, vamos a decir así, estas 2 horas. Y le pasamos la palabra y después vemos si hay alguna o alguno más quiere intervenir. Gracias, Mariano. Igual mi comentario era muy, muy breve. Me parece que en todo este tema del lawfare y del armado de las causas y la comunicación social, me parece que hay que traer al equipo de trabajo a psicólogos y a sociólogos, porque esto tiene mucho de manipulación a las poblaciones enteras, digamos, entonces me parece que es importante valorar un poco más el tema de cómo los psicólogos pueden también incidir, y los sociólogos también, a que la opinión pública no sea manipulada como lo fueron con los medios de comunicación. Simplemente eso. Está muy bien, Laura. Y no sé si hay alguna mano levantada más, porque yo veo la pantalla de quien está hablando, entonces me pierdo las otras pantallas. Pero bueno, quien quiera hablar simplemente se desmutea, en lo que es la opción silenciar la elimina y bueno, y formula la pregunta o el comentario. Sí, perdón. ¿Puedo? Sí, sí. Puedo, gracias. Sí, yo creo prudentemente que reuniones de este tipo creo que hay que activarlas mucho más de lo que se están haciendo. Me parece que es muy instructivo, muy productivo, muy rico todo lo que se habló hoy acá. No tiene una sola letra, ni una punto, ni una coma de desperdicio. Entonces me parece que este trabajo hay que hacerlo crecer, hay que agrandarlo cada vez más y esclarecer a mucha gente que realmente no tiene la claridad que de repente nosotros estamos escuchando los expositores en este momento. Creo que hay que seguir haciendo este trabajo, me parece excelente, y trataremos de colaborar para que cada vez más participen en estas actividades. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna persona más para intervenir en el debate. No, me parece que no. Bueno, queda entonces nomás agradecer el compromiso de todas y todos en este primer encuentro del ciclo 2021, 10 libros, 10 ideas del Instituto Forjar Usina de Ideas, que
bueno, la idea va a ser desarrollarlo a lo largo de todo el año, esperando en alguna vez pasar a la modalidad presencial, por supuesto que es nuestra ilusión y nuestra esperanza para este 2021, y mientras no se pueda, seguir en el formato Zoom, que también permite la participación de mucha gente de distintas partes del país e incluso del exterior, que no sería posible en el formato tradicional, ¿no? Creo que algo de las nuevas tecnologías también que usamos en la pandemia llegaron para quedarse, ¿no? De modo que, bueno, agradecer a todas y a todos por el compromiso, a los panelistas, a Ricardo, a Villa, a Graciana, a Eduardo y a Gustavo por el aporte que hicieron en este encuentro. Y bueno, si quieren pueden ir desmuteándose para el saludo final. Será hasta pronto, hasta el próximo encuentro. Gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias por la Muy bueno. invitación. Gracias, Eche, querido. Muy bueno, Echenique, excelente. Como siempre. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, buenas noches y buen fin. Gracias, Adao. Muchas gracias por Chao, Patricia. esta charla. Excelente, muchas gracias. Gracias, Chao, gente. Mariano, gracias. Hasta luego. Chao, chicos, buenísima la charla. Saludos, Chao, saludos gracias. a todos. Buenas noches a todos. Felicitaciones. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Adao, você torce pelo Grêmio, ¿no? Especialmente para vos, Ana Ray. Saludos también. Un saludo. Viva la Patria Grande. Felicitaciones Viva. por el libro. Boa noite, Virla. Boa noite a todos. Obrigada. Até pronto. Até pronto.